Buen día. Bueno, en honor al tiempo vamos a empezar. Les saludo Paula Uquilla y yo les estaré acompañando el día de hoy. Bienvenidos a Banana Time 2024. Muchas gracias por estar aquí. Empezaremos con el primer panel, Acciones de Gobernanza País para la Contención de Moco. Para este panel tenemos al ingeniero Larry Rivera con su cargo actual de Coordinador Sanidad Vegetal de Agrocalidad, ingeniero industrial de alimentos por la Universidad Tecnológica Equinoccial y máster de agroindustrias de la Universidad de las Américas, autor de varias propuestas de resoluciones técnicas de regulación y control de inocuidad de alimentos a nivel nacional, auditor de varias normas, profesor de buenas prácticas de manufactura en la Universidad de las Américas y fue director de inocuidad de alimentos en Agrocalidad. También nos acompaña el ingeniero Eder Castro, director del Centro de Investigación Caribia y la Finca Experimental La Trinidad de Agrosavia. Es máster en Dirección Comercial y Marketing del Instituto Universitario de Posgrados mediante un convenio entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Administración y Dirección de Empresas de la Escuela Europea de Negocios. Tiene experiencia de más de una década como consultor en proyectos de inversión e implementación de sistema de gestión de calidad y dirección administrativa. En la última década ha sido docente catedrático en las áreas de gestión humana, finanzas, presupuesto y alta gerencia de la Universidad de Magdalena. Y como moderador nos acompaña el ingeniero Freddy Magdama, con un cargo actual de coordinador de investigación y jefe de departamento de fitopatología y microbiología del Centro de Investigaciones Biológicas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Es PhD en Fitopatología, Agricultura Internacional y Desarrollo de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Profesor en la Facultad de Ciencias de la Vida en la Universidad ESPOL. Dirige un programa de investigación en banano y su investigación se enfoca en estrategias de manejo de enfermedades de las plantas para una agricultura sostenible a través de métodos tradicionales y modernos. Bienvenidos y así damos el comienzo a este panel. Hola, buenos días. Bienvenidos todos a este primer foro de este evento, magno evento organizado por AEBE, Banana Time. Buenos días, Larry, Eder, buenos días y bienvenidos a Ecuador. En este primer día de congreso tenemos un foro muy importante. Antes de seguir, quiero invitar a las personas que están atrás, tengan la amabilidad de acercarse y aquellos que están afuera del salón también para que ingresen. Estamos dando inicio al primer foro de Banana Time. Larry y Eder, tenemos un tema bastante interesante hoy, sobre el moco bacteriano. Como todos conocerán, el moco bacteriano es una enfermedad causada por una bacteria llamada Ralstonia solanacearum, que cada vez coge mayor atención por el daño que está causando en algunas de nuestras plantaciones. Y queremos abordar en este primer foro el tema de acciones de gobernanza. ¿Qué estamos haciendo como países, como Ecuador, como Colombia, o qué ha hecho Colombia? Sabemos que Colombia ya tiene una trayectoria en el manejo de esta enfermedad para la contención del moco. Hay mucha preocupación, muchas incógnitas, y la idea de este foro, Larry y Eder, es abrirnos un poquito, de contar nuestras experiencias, las vivencias que se están viviendo casas adentro de cada una de nuestras instituciones, tanto Agrocalidad como Agrosavia, en todas las estrategias, porque este combate hay que hacerlo técnico de forma muy inteligente, y queremos conocer un poco de esas vivencias, qué se están haciendo para que las personas conozcan y ese nivel de incertidumbre que muchas veces persiste en las poblaciones disminuya. Creo que esa va a ser nuestra mayor contribución en esta mañana, en dar esa información para disminuir esa incertidumbre, y queremos empezar con algunas preguntas para Agrocalidad. Larry, hay un tema, y creo que ayer lo conversábamos en este comité técnico al cual fuimos invitados, de por qué no se ha implementado un estado de emergencia fitosanitaria nacional, cuando claramente estamos frente a una posible crisis que amenaza la economía
Sabemos que esta bacteria puede causar enfermedad en plantaciones de banano, ha afectado al plátano también, y tener un impacto en la seguridad alimentaria, ¿no? Cuéntanos un poquito de, a la fecha de hoy, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántas hectáreas reportadas tienen afectación por moco? Y de nuevo el tema de emergencia fitosanitaria. ¿Es pertinente hacerlo? ¿Por qué sí y por qué no? Freddy, Eder, qué grato poder compartir el día de hoy con ustedes. Un agradecimiento a EBE por generar este espacio. Veo reconocidas figuras en el ámbito internacional, Mónica, Gustavo. Realmente para nosotros es muy grato y agradecerles a ustedes por siempre el apoyo que a través de sus instituciones vienen dando a nuestro país. ¿Por qué no se ha tomado la decisión de establecer o de dictar una emergencia? Nosotros venimos trabajando en agrocalidad fuertemente con cerca de 250 personas dedicadas al monitoreo de musáceas. En el año 2022 hicimos cerca de 160,000 monitoreos, en el año 2023 175,000 monitoreos de musáceas. En este año llevamos hasta el mes de junio, el corte del primer semestre, cerca de 70,000 monitoreos. Y hacemos constantemente un trabajo para vigilar el crecimiento o la aparición de brotes, que viene acompañado de varios factores climáticos, el bajo nivel de implementación de medidas de bioseguridad, especialmente a nivel de los pequeños productores. Y hay un procedimiento para declarar una emergencia fitosanitaria que está establecido en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. En el artículo 26 menciona ciertos factores que deben cumplirse. El nivel de incidencia que tenemos actualmente de afectación por la presencia de Ralstonia no supera el 1%, que es uno de los factores que hemos tomado en cuenta. Es importantísimo este factor porque la concienciación que hemos realizado con el productor, cerca de 11,000 personas capacitadas a nivel nacional, nos ha permitido generar una rápida atención de los focos. Nos ha permitido incluso ya estabilizar la incidencia o estabilizar el nivel de brotes que vienen presentándose. Sin embargo, tampoco nos ha permitido disminuirlos. Es muy complejo realmente llegar a una disminución, hay varios actores que pueden jugar, pero nosotros venimos haciendo una evaluación mensual, barridos a nivel nacional, con la utilización de diferentes herramientas tecnológicas que nos han permitido tener el monitoreo completo del país. Hicimos y hago referencia a la pregunta que me hace Freddy, hicimos una evaluación de la provincia con mayor afectación. Es una provincia bananera, el cultivo de banano tiene una afectación distinta a la del cultivo de plátano. Hicimos el 100% del barrido en la provincia de Los Ríos, que es donde en general se presentaron las primeras alertas de este año. Tenemos una afectación ahí, en esa provincia, de cerca de 2,600 hectáreas, que nosotros las tomamos como realmente afectadas, pero que tienen una dinámica de ya resiembras, una dinámica de erradicación y una dinámica de barbecho. Hay 3 escenarios que se presentan en esas 2,600 hectáreas. Nosotros hemos decidido tomarlas como afectadas, a todas, sin separar, por ejemplo, las resiembras, y actuar de esta manera en esa provincia, porque es una de las provincias con una afectación importante. Guayas es una provincia que tiene al momento registrados 2 brotes. El Oro es una provincia que tiene 2 realidades. Una realidad en el cantón Arenillas, donde hay cerca de 60 hectáreas afectadas, y recientemente 2 brotes presentados un poco más hacia el norte, en el Guabo específicamente. Es por eso que nosotros no hemos tomado la decisión. Venimos monitoreando constantemente, tenemos la plena seguridad de que la utilización de fotorradar, drones
y nuestro equipo caminando cada una de las fincas, la incidencia que hemos calculado es, o más bien, las condiciones en conjunto para tomar una decisión de este tipo no configuran todavía una necesidad de declaración de emergencia del sector. Sin embargo, actuamos como que estuviéramos en emergencia desde el lado fitosanitario, con capacitaciones y con un tema que hoy nos convoca, que es un nivel de gobernabilidad, que básicamente lo que buscamos es apoyarnos como sector público en el sector privado, sector académico, a través de la creación de un comité de musáceas específicamente para el tratamiento de Ralstonia, que busca la integración con el concepto de gobernabilidad de los diferentes actores de la cadena, que nos permita hacer una atención integral. Entonces, hoy por hoy no hay nadie que esté fuera del juego. En este comité estamos integrados absolutamente todos los actores, y todos los actores con la voluntad de trabajar sobre el tema, un tema de comunicación, en temas de investigación, en temas operativos y también normativos, y finalmente en uno de los factores que es importantísimo para nosotros, que es la capacitación. Excelente. Entonces, solo para concretar, ¿cuántas hectáreas tienen los ríos? Estamos hablando de 60.000, 65.000 hectáreas. El Ministerio de Agricultura reporta 72.000 hectáreas. 72.000. Y de esas mencionaste de esas 2.600 okay, hectáreas afectadas, como lo mencionamos. Sin embargo, en el país hay 360.000 hectáreas de musáceas. Entonces, esta configuración a nivel nacional aún no lo permite, pero en la provincia de Los Ríos actuamos como que tuviéramos una emergencia, porque destinamos, inclusive contratamos cerca de 20 técnicos adicionales para este barrido, que están monitoreando absolutamente toda la provincia. Ya terminamos el monitoreo de la provincia, pero continuamos en el trabajo de capacitación, de erradicación, apoyando al productor y cambiando las metodologías de capacitación también. Larry, pongo énfasis en los números, y yo creo que con la información que provees ahora podemos mencionar enfáticamente de que la información que circula de que estamos afectados con 40.000 hectáreas no es cierta, ¿verdad? No es cierta. Si tenemos los datos, tenemos certeza de que ese no es el número real que refleja la afectación por moco. Efectivamente, hay un dato que sin sustento alguno ha circulado por declaraciones de algunas personas, que nosotros les hemos pedido el sustento de esas 40.000 hectáreas que dicen que están afectadas en los ríos. Y el reporte nos dice el Ministerio de Agricultura que tenemos en esa provincia 72.000 hectáreas, estaríamos hablando de que más de la mitad está perdida. Y para quienes conocen la provincia saben perfectamente que no es así. Entonces, nosotros hemos verificado con nuestros drones la fotografía que se toma a cerca de entre 25 y 35 metros de altura. Le hemos aprovechado para utilizar con inteligencia artificial el cálculo de las áreas que se ven afectadas. Y ese cálculo, más fotografía de radar que estamos utilizando, y finalmente el técnico nuestro que camina cada uno de los espacios y las fincas, nos han determinado con certeza que las 2.600 hectáreas son a nivel del 100% de la provincia que recorrimos. Este barrido lo terminamos el 13 de octubre de este mes. Nos tomó junio, julio, agosto y septiembre recorrer absolutamente toda la provincia, y nos arroja el dato de 2.644 hectáreas exactamente. Excelente, eso nos da tranquilidad, Larry. Pasemos a Colombia. Me imagino, que llegaste y te enteraste del tema de moco. No sé cuál fue tu impacto, tu apreciación de que ahora estamos viviendo una realidad. No quiero menospreciar el tema de Fusarium. Fusarium sí, para nosotros es de suma importancia, sigue siendo relevante, ¿cierto? Pero estamos viviendo una realidad con esta enfermedad. Cuéntanos a breves rasgos y más que todo compartir con nosotros cuáles fueron esas lecciones.
ustedes tienen moco, pero la incidencia, la incursión de moco fue hace, ¿qué? 15, 20 años en Colombia, si no me equivoco. Es mucho más. Imagínate. Entonces, ¿qué han aprendido? ¿Cómo les fue? ¿Vivieron este impacto que estamos teniendo nosotros de afectación? El miedo quizás que se posicionó al inicio. ¿Qué lecciones nos puedes compartir en cuanto a las políticas de contención, manejo? ¿Qué experiencias y vivencias, Eder? Bueno, antes que nada, buenos días a todos los presentes. Veo que ya más personas han ingresado al auditorio. Muchas gracias, Freddy, a Eve por invitarme, nuestro compañero de panel. Muchas gracias a José Francisco, que fue quien nos conectó del gremio bananero de la zona del Magdalena, que nos conectó para poder estar presentes hoy aquí. Y bueno, decirles que en Colombia, en el caso de moco, tenemos las dos, digamos, los dos escenarios, ¿no? Al principio hicimos lo que no se debía hacer. Para responder tu pregunta, la enfermedad entró al país en 1958. Wow. 1962 reportan en las zonas bananeras de Urabá, y 1958 y cerquita en la zona bananera del Magdalena. Pero Colombia no solamente es un país que produce banano, sino que alrededor de los 32 departamentos tiene plátano, con unas condiciones de producción pues totalmente distintas, ¿no? Entendemos que desde hace muchos años el banano es de exportación y está organizado como tal. Al principio hicimos lo que no se debe hacer, y eso hay que ser muy honestos y muy claros, porque desde que apareció la enfermedad a finales de los 60, principios, finales, mitad, que nos dimos cuenta y detectamos la enfermedad, no hizo más que crecer. Y creció a un punto tan crítico que en los años 90 el 70% de las fincas de las zonas bananeras estaban afectadas. 70%. Wow. Entonces, en ese momento fue donde empezaron las acciones. Y la buena noticia, y para los amigos acá de Ecuador, es que sí se puede, ¿verdad? Porque si con ese nivel de afectación en Colombia se pudo tener un control, como lo voy a expresar ahorita, acá también se puede. Entonces, lo que se hizo fue un convenio en ese momento entre el ministerio y los gremios, y se hicieron estas brigadas que hablaba el compañero de panel ahora, y esas brigadas pues simplemente son personas que recorrían, imagínense, en los años 90, que no había drones. Entonces eran personas que hacían barridos, finca a finca. Obviamente eran personas muy entrenadas, con capacidad de poder ver, identificar los síntomas de la enfermedad, y de una reporte, laboratorio y erradicación. Entonces ahí voy a la segunda parte, ¿no? Se hizo un protocolo muy estricto de erradicación por parte del ICA, que es nuestra ONPF, y durante esos años, y le voy a decir que hasta el 2002, de un 70% de incidencia en la finca, bajamos a cerca de un 3%. O sea que prácticamente le torcimos el cuello al problema y casi que lo eliminamos. Luego vino otros factores, ¿verdad? Otros factores que hacen que nuevamente aparezcan nuevos brotes. Yo, más que factores, le llamo excusas, porque cuando tú tienes controlada una enfermedad al 3%, no hay excusa para que vuelva a crecer. Y no hay excusa ni por parte del productor, ni por parte de todas las entidades que estamos alrededor de este tipo de enfermedades. Y hubo nuevos brotes, pero ya en los nuevos brotes se sabía lo que se debía hacer, entonces cada vez es más fácil controlar, pero para controlar también se requiere de un conjunto de factores que, ahorita que hablabas del FOC, es una lección que, ahí sí nos dimos cuenta que aprendimos la lección, porque en el caso del FOC no solamente pudimos contener, si mantenemos contenido, charlábamos ahí en la previa que mantenemos contenido, pero también ha sido un ejemplo a nivel Latinoamérica. Hemos recibido visitas ahí en Caribia, de Paraguay, de Bolivia, de otras partes, de Perú, de Ecuador, en preguntarnos qué hemos hecho. Pues básicamente lo que hemos hecho en el caso del FOC, que ahora para mí es indistinto hablar de FOC y de moco porque se aplica exactamente el mismo tema, los mismos protocolos. Creo que el gran ejemplo es estar unidos, ¿no? Yo vi que la unión, no solamente de los gremios,
de la política, de los gobiernos locales, todo el mundo unido y le voy a dar otra cifra, ¿no? Que nos la regalaron nuestros amigos de Agrobit en las fincas donde apareció el FOC, ¿no? En las fincas donde apareció el FOC habían en el 2019 252 brotes de casos de moco. Con la aplicación de los protocolos de bioseguridad se bajó a 25 en el 2022. Estamos hablando de que lo que decías ahorita, tema de bioseguridad es clave, ¿verdad? Y de todos estar unidos frente a un tema. Y algo también importante es que nunca dejen de fluir los recursos. Porque a veces, y lo decíamos también aquí en la previa, cuando se mantiene contenidos, el flujo de recursos parece que disminuyera porque parece que perdiera importancia. Cuando hay van de brotes, todo el mundo habla, todo el mundo grita, pero cuando se contiene el flujo de recursos, enseguida la atención pasa a otra cosa, y este es un tema de que nunca debemos quitarle la atención. Si puedo resumir un poco lo que mencionas, o mejor dicho, la lección más importante, retomando de lo que mencionaste, la unión. Y no esperar a llegar a ese 70% que asusta, ¿verdad? Un 70% es bastante significativo. Y lo bueno es que se puede recuperar. Se puede. De un 70 a un 3%, sí se puede. Es bastante alentador. Y claro, no vamos a esperar llegar a un 70%, ¿verdad? Para poder accionar. Gracias, Eder. En la misma línea, Larry, estamos frente a amenazas. Moco ya está en nuestro territorio. Y fueron, ¿qué? ¿Cuándo fueron los primeros reportes? ¿2009, 2010 más o menos? Se comenzó a hablar de moco. Y esto me lleva como preámbulo a mencionar, ¿estamos listos, Larry, con lo que estamos viendo para Fusario? Moco inició en plátano, lastimosamente llegó a banano, comenzó a afectar plantaciones de banano, y muchos argumentan, ¿no? Este es un reflejo de lo que podría pasar si llega a Fusario. Sabemos que Fusario no es lo mismo que moco, sin embargo las medidas de bioseguridad y algunas estrategias se aplican y ayudan a mitigarlo, pero estamos hablando de dos entes biológicos diferentes, ¿verdad? Que se comportan diferente, hablando del tema de resistencia, sobrevivencia en el suelo, entre otros factores. ¿Podemos responder esa pregunta, Larry, si estamos listos para Fusarium? ¿Es un tema de decir sí, no? ¿Es una curva de aprendizaje? Yo como fitopatólogo sé que cada epidemia es única y en cada país las realidades son diferentes. No se presenta ni se repite. Entonces, con tu perspectiva como agencia, ¿qué nos puedes responder? Gracias, Freddy, Eder, por tu experiencia. Mira, los servicios sanitarios, yo quiero empezar haciendo una reflexión. Los servicios sanitarios solos no pueden. No pueden ni en Mozambique, no pueden ni en Colombia, no pueden ni en Perú, ni en Venezuela, y segurito no vamos a poder aquí en Ecuador. Y la primera reflexión que quiero hacer es que necesitamos un compromiso total. Las normas están, la experiencia está, los procedimientos están ahí, las experiencias, y yo aquí quiero resaltar la apertura que siempre tiene el ICA, Agrosavia, mismo Agrobit, me parece que es la de Antonio, FAO, ICA, GIZ, todos estamos sumándonos. Nuestro sistema de vigilancia y monitoreo está fortalecido. Hoy tenemos otras herramientas. Y nosotros sentimos que estamos preparados. Sentimos que nos falta mucho, y esa constante evaluación nos hace sentir que tenemos que seguir preparándonos. ¿Por qué? Te voy a poner el ejemplo de la capacitación. La capacitación que normalmente estábamos dando nosotros es así como estamos aquí ustedes y nosotros. Damos una charla y nos vamos. El nivel de retención de los productores en este estilo de charla no funciona para Fusarium, no funciona para Moco y no funciona para muchos otros aspectos de bioseguridad y demás. Y le dimos un giro al proceso de capacitación. Y ahora nosotros hablamos de unas escuelas de campo rápidas. Evaluamos al productor. Cuando llega, lo evaluamos y él pone una tarjetita sin el nombre, sin nada. Solo queremos saber qué sabe.
pone una tarjetita en cada una de las celdas que le proporcionamos, y llega el productor con un conocimiento de entre el 45 y el 55%, más o menos. Y al final de la capacitación en estas estaciones, le enseñamos a identificar la sintomatología, ponemos una planta real que la inyectamos y simulamos la sintomatología para que él aprenda a reconocer qué está pasando en su plantación. Ponemos un equipo para hacer un pediluvio, para construir un pediluvio casero con una caneca de 20 litros que se la corta por la mitad. Le enseñamos a hacer todo eso. Y hay un factor súper importante. Le enseñamos y le demostramos cómo se disemina la enfermedad. Entonces a la planta le ponemos un polvo rojo. En el piso ponemos un polvo rojo y lo hacemos caminar al productor. Y le decimos, mira, el polvo rojo representa la bacteria o el hongo. Y lo hacemos caminar en su plantación y le ponemos una planta acá y una planta a unos metros de distancia. Y con la herramienta que también le coloreamos, le hacemos que haga sus prácticas normales. Él corta, utiliza su herramienta. A veces el sostén de la herramienta no es el estuche que tienen en su cintura, sino la planta, ¿no es cierto? La dejan colgada ahí y hacemos todo ese ejercicio. Y como está coloreado, él se da cuenta de cómo va diseminando la plaga. Ese cambio en el proceso de capacitación lo identificamos porque al evaluar sabíamos que con una consultoría que hicimos adicionalmente con el BID, en donde nos acompañaron expertos internacionales, con las evaluaciones que hacemos del personal, de cuánto sabe del personal de campo. Y nosotros hablamos de un dato súper interesante. En el año 2024 capacitamos 30,000 personas. En este año vamos cerca de 12,000 personas. Pero a ese ritmo de capacitación, sin cambiar nuestro procedimiento, el resultado no es bueno. Entonces cambiamos el procedimiento y hoy en día lo que hacemos es grupos de 20 personas con estas escuelas de campo. Larry, entonces Agrocalidad está adoptando nuevas metodologías, está innovando en el tema de acercarse al productor para que ese nivel de conocimiento mejore. Creo que había unos datos, creo que el observatorio había mencionado unos datos de adopción de bioseguridad, bordeaba 1 o 3%, si no me equivoco. Sí, depende del estrato. Y entonces esta estrategia, este vuelco que están tomando es justamente para mejorar ese nivel de concientización. Efectivamente. Yo les decía, solos no podemos, porque el trabajador del campo y el gremio, y la prefectura, y la academia, y todos los actores de la cadena son quienes debemos estar preparados. Yo les digo, si ustedes me preguntan normativamente hablando, con personal, con insumos, actualmente mi respuesta es: estamos preparados. Pero Fusarium, si llega para quedarse. Y Moco ya está aquí y no se va a ir. Entonces, pensando en el tiempo, nosotros tenemos que seguir trabajando fuertemente en las capacidades de todos los actores involucrados, porque si no, no es sostenible. Entonces, pensando a futuro, hay que cambiar las metodologías de capacitación, hay que mejorar los sistemas de bioseguridad y seguir trabajando fuertemente en la gobernanza de estos temas específicos y el involucramiento de más actores a este proceso para poder decir: el Ecuador realmente está preparado. Gracias. El involucramiento de más actores. Voy a generar mi pregunta en base a esa frase que mencionó Larry. ¿Cómo fue en Colombia? ¿Cuál fue el rol? Porque estamos hablando de la unión, la corresponsabilidad, Larry, ¿cierto? Productores, gremios. ¿Cómo fue ese rol o qué papel juegan las alianzas público-privadas en la implementación de estos programas nacionales? Llámese contención, mitigación, prevención. ¿Cómo fue la experiencia o sigue siendo la experiencia en Colombia? Bueno, aquí voy a hablar indistintamente de Moco. Igual la presión de los problemas fitosanitarios
se extiende incluso a otros problemas como bacteriosis, picudo negro, o sea, no solamente son 2 enfermedades. Pero yo creo que el éxito, ahorita le comentaba a Freddy, que el único momento en donde hubo peleas en Colombia fue el primer PMU, que yo me acuerdo de José Francisco. De resto... solo para clarificar, PMU son estos puestos de mando unificados. Puestos de mando unificados. Okay. Ahí es donde voy, ¿no? Creo que le escuché ahorita al compañero que hacían un comité, creo que es lo mismo, ¿verdad? Solamente en Colombia le llamamos PMU. Para explicarles un poquito, está presidido por el Ministerio de Agricultura. ¿Quiénes asisten? Pues todos los que estamos involucrados en el tema. Agrosavia como tema de ciencia e innovación, el ICA como tema de control, están siempre muy juiciosamente los presidentes de los gremios, incluso los primeros PMU que hicimos fueron como a puerta cerrada y luego lo hicimos a puertas abiertas, entonces también van los productores. Entonces, aparte del primero, para serles honesto, no recuerdo que hubiese discusión en otro PMU, por lo menos que yo me acuerde en los que yo asistí. Lo que sí vi era un orden, y el orden lo ponía el Ministerio de Agricultura como jefe, digamos, si estamos hablando de gobernanza, como el organismo máximo. Entonces, ahí todas las entidades que íbamos teníamos una tarea específica. En el caso de Agrosavia teníamos la tarea, obviamente, identificación genética, el programa de mejoramiento genético, entre otras actividades, ¿verdad? Los gremios también se sumaban con el aporte de capacitaciones, etcétera. Y el ICA, con tema de control fitosanitario, además que en todas las carreteras empezamos en serio a apretar sobre los protocolos de bioseguridad. Y ahí va algo que es muy personal que pienso y que se lo quiero compartir a los productores que están presentes. Usted frente a estos problemas piénsese que está solo y proteja su finca. ¿Qué es proteger la finca? Hicimos una campaña en Colombia creo que fue muy exitosa porque finalmente está contenido el fusario. Entra limpio, sale limpio de la finca. Aquí no me entra nadie si no entra limpio y no me sale nadie si no está limpio. Y bueno, todas las medidas, movilización de camiones, limpiar las llantas, los pediluvios al inicio de la finca. Eso es el factor determinante. Para culminar el tema del PMU, todos teníamos una tarea. Nos reuníamos al principio cada mes, y ahora lo hemos espaciado un poquito más, pero digamos como en el colegio, revisión de tareas. KPI, vamos todo el mundo pasó al frente. Pregunte a Mónica, los invito a que obviamente si quieren ver más detalles técnicos, vean a Mónica y a Gustavo en las charlas siguientes. Como en el colegio, Mónica, presentando resultados de investigación, el ICA mostrando los controles que habían hecho, los gremios mostrando lo que se había hecho en finca, todo el mundo al paredón, amigablemente. Y si pues algo no salía mal, pues se corregía. Y así ha sido hasta el día de hoy. Entonces, ese tema de gobernanza es clave, asegurar que siempre nos reunamos, asegurar que siempre estemos midiendo lo que está pasando. Y el productor también que tome una conciencia, hombre, esto es un negocio. Y si no te mueve tu negocio, por lo menos que te mueva el miedo. Si no reportas, las consecuencias son más graves. Entonces, si ves un brote en tu finca, pues reporta a la autoridad. Erradica que a largo plazo, porque finalmente el banano es un negocio de a largo plazo, los beneficios son mayores. Entonces, la conciencia de todos. Pero sobre todo el productor. Sigo contigo, Eder. Tú mencionaste también el tema, involucraste ahí el tema de comunicación y nos lleva esto al siguiente componente. Yo he pensado, ¿no? Quizás a veces no estamos llegando al productor con un lenguaje adecuado. Se me ha ocurrido tantas veces, ¿por qué no he visto todavía el moco mata al plátano y sin plátano no hay bolón? Se me ocurre, aquí en Ecuador, que nos gusta tanto bolón el verde. Es como no hay billete. Sí, no, el patacón, okay. un alimento que es muy predilecto aquí entre ecuatorianos. Eder, ¿cuál es el rol en temas de comunicación, redes sociales? Bueno, en tema de moco hace 15, 20 años no es lo que conocemos ahora, sí, pero es un medio de llegada. Los productores pequeños, medianos, grandes tienen un smartphone, un iPhone, un teléfono, un Android, lo que sea, tienen acceso a esa información. ¿Cómo ustedes han implementado, toman en cuenta,
muy en serio el alcance de estas redes sociales? ¿La han usado a favor de comunicar algún mensaje en particular? Sí, ahí lo que hay que ver, bueno, no sé cómo es en Ecuador, pero en Colombia, en las zonas rurales tienen serios problemas de conectividad. No hay conectividad en muchas zonas rurales y es muy difícil que le llegue la información al productor. Entonces yo creo que las estrategias, todas, redes sociales, todas, ¿no? No escatimemos ninguna, que apareció Threads también. Habrá el productor que pueda acceder, habrá el productor que no. Pero creo que también las antiguas formas de comunicación, por ejemplo, en las zonas rurales, escuchan mucha radio en Colombia. Hay que hacer radio, ¿verdad? Hay una cosa que yo pensé que nunca más iba a mencionar en mi vida, que era el perifoneo. No sé si el perifoneo es el tipo que pasa con un carrito y con un altavoz y va diciendo las... Hay pueblos en donde solo funciona eso y tienes que hacerlo, ¿verdad? Tienes que hacerlo. Tienes que hacer radio, tienes que hacer televisión, aeropuertos, lo vi muy bien y ahí nos tomamos la foto con las personas que amablemente me limpiaron los zapatos en el aeropuerto. Perfecto. Y había un mensaje cada 2 segundos en el aeropuerto diciéndome: si vienes de una zona bananera, límpiate los zapatos. Perfecto. Pero al productor, miren, a nosotros nos ha funcionado mejor las cadenas de WhatsApp que las redes sociales, para serle honesto, aunque podemos considerar la cadena de WhatsApp una red social también, ¿no? Porque de pronto el productor no entra a YouTube, no te entra pero tiene WhatsApp, mínimamente, ¿no? Entonces, estrategias de comunicación, todas. Si nos toca imprimir papeles, toca imprimir y repartir. Todas. Porque por una que no hagamos, por ahí, por cualquier lado se nos mete el moco. Por cualquier lado se nos mete el fusario. Él mencionó una frase, Larry, entra limpio, sale limpio. ¿No? Creo que también lo estamos de alguna forma incorporando en Ecuador, o lo hemos incorporado. ¿Qué te parece esta frase? Detecta y destruye. ¿A qué voy? Como Agrocalidad, ustedes tienen protocolos escritos, están estos planes de cuarentena, planes de acción, en cómo enfrentarse ante estos brotes, sea de moco o fusario. Pero a veces el productor es reacio, o el productor teme o desconoce y prefiere hacerlo él, prefiere él cortar la planta, cerciorarse de que tiene un problema, y en muchos de los casos, Larry, lo conocemos, simplemente lo oculta o quiere manejarlo él. Entonces, ¿a qué va mi reflexión? Detecte y destruye, en que sea una estrategia que ustedes propongan para que sea un acercamiento hacia el productor, para que él tome la iniciativa y ustedes den el acompañamiento, es decir, revertir la estrategia. Te pregunto, ¿puede eso servir, sí o no? ¿Y qué perjudicial puede ser? Porque sabemos que hay cuadrillas técnicas capacitadas para el tema de levantamiento de casos sospechosos, la forma de la cuarentena, etcétera. ¿Cuál es tu opinión de eso? Muchas gracias, Freddy. Creo que lo principal en este proceso es lograr el entendimiento del productor del por qué. ¿Por qué cuando detectas tienes que destruir? Y el productor no ha logrado, o no supimos llegar en algún momento a hacerle comprender por qué. Acuérdense del COVID. Nosotros lo usamos muchísimo en nuestras capacitaciones. Si yo tenía COVID y estoy aquí sentado en el medio, lo más probable es que mi entorno se contagie de COVID. Trasladémoslo a la planta. Y ese es el tema que venimos trabajando. Si la planta está enferma con Ralstonia, lo más probable es que la planta no camina, pero nosotros los humanos sí caminamos. Los bichos se mueven, los animales circulan. Lo más probable es que alrededor de esa planta o en la trayectoria que tengamos se empiece a diseminar la plaga. Entonces, cuando nosotros hablamos del comité, que es importante mencionar, nosotros hemos venido trabajando muy de la mano con Colombia. Realmente es el país con el que más trabajamos. Y venimos escuchando las experiencias que también no funcionaron en Colombia y tratando de evitar cometer esos mismos errores. Y nos hemos alimentado de algunos factores.
Cuando creamos el comité, la vida jurídica del comité es un acuerdo ministerial. Y estamos trabajando para ser entidades de primera línea. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Como el Ministerio de Salud, ser como las mismas Fuerzas Armadas, poder actuar de manera autónoma e inmediata para el caso de una emergencia, preparándonos para la llegada de Fusario. ¿Por qué es importante esto? Por la movilización de recursos, por la autoridad y el nivel de coordinación que adquiere una entidad de primera línea. Estamos trabajando para aquello. Entonces, volviendo al tema de por qué detectar y destruir. Porque lo importante es que el productor entienda que si no destruimos, el inóculo, como nosotros le llamamos, si tú le dices inóculo a un productor, no va a entender de qué le estás hablando. Nosotros le decimos el que te contagia, el que hace que el resto de la plantación se contagie de Ralstonia, está vivo. Entonces hay que eliminar esa fuente de contaminación. Y lo principal que hay que lograr convencer al productor, especialmente al pequeño, que son la mayoría en nuestro país, el 80% aproximadamente, es que no es toda la plantación. Hay que eliminar la planta que está afectada. Y venimos aprendiendo y desarrollando habilidades también con Colombia. Yo menciono mucho Colombia porque son con los que más venimos trabajando, y el picar la planta es un paso que vamos a tener que dar. Ya no picarla, dejarla ahí inyectada. ¿Y por qué? Porque termina siendo, cuando todavía está recién inyectada y picada, está la bacteria ahí vivita. Entonces, ¿qué terminamos haciendo con el procedimiento actual? Esparcir la bacteria. Entonces, de esas enseñanzas es que nosotros venimos también actualizando muchas de nuestras normativas. Las cuadrillas de moqueros está ya listo en nuestra normativa. Los líderes de bioseguridad está lista en nuestra normativa. Pero entonces el productor que aún no la tiene dice, ¿qué hago para que no me llegue? La respuesta es bioseguridad. No es que no va a llegar, pero minimiza el riesgo a un rango mínimo, valga la redundancia. Y cuando tengo la plaga, ¿qué tengo que lograr? Que no salga. Y ese es el concepto de entra limpio y sales limpio. Larry, eso ahora lo mencionas con un enfoque de finca. Y la pregunta es para ambos, Eder, te incluyo. ¿Cómo manejaron el tema de entre limpio, salga limpio o restricciones de material vegetal a nivel de frontera? Los patógenos se mueven, estamos en un mundo globalizado, el comercio cada vez se intensifica por 1, 2, 3 o 4 productos que circulan por nuestras fronteras. ¿Qué estrategias se están tomando? ¿Hay algún plan específico que haya fortalecido tanto en Colombia como en Ecuador esas restricciones de material vegetal que, como conocemos, son fuente de inóculo, como tú dices, del que te contagia? Perfecto. Mira, en el año 2011, el Ecuador tomó la primera decisión para prevenir el ingreso de Fusario y emitió una resolución, que es una resolución que restringe la importación de material vegetal de lugares donde estaba presente Fusario, donde está presente, resolución vigente. Segunda barrera, venimos trabajando en medidas de bioseguridad y tengo que reconocer, tal vez todavía con poco éxito porque los productores son quienes implementan. Y cambiamos la estrategia para que Agrocalidad se convierta en un asesor de esos productores, para que no se vea obligado, sino para que acompañe el proceso de implementación. Tercera estrategia, contamos con procesos de desinfección. El 100% de los contenedores que ingresan al país son desinfectados en todos los puertos. Vengan con la carga que vengan y vengan del país que vengan.
el 100% de esos contenedores son desinfectados. Hemos generado puntos de desinfección, tenemos 12 puntos de desinfección hasta en los lugares más recónditos del país. La Balsa se llama un lugar en Zamora, en donde pasa un turno de bus diario. El 100% de esas personas desinfectan su calzado y ese vehículo es desinfectado. En la frontera sur, ustedes, el 100% de la carga que ingresa por CEBAF es desinfectada, y más adelante tenemos en la Avanzada y en el Guabo 2 arcos de desinfección. ¿Para qué esos arcos de desinfección? Hay gente que no entra muy legal al país, ¿no es cierto? Una actividad ilegal que nosotros como ente regulador hacemos que ese transporte, venga de donde venga, pase por esos arcos de desinfección. Y el último tramo es lo que venimos haciendo a nivel de bioseguridad en finca y trabajando con las prefecturas para establecer puntos de desinfección de ingreso a las zonas bananeras. Okay. Ese es el último eje que tenemos. En Colombia, Eder, ¿cómo es el tema de las fronteras? No, yo creo que todas esas medidas, a excepción del calzado, ¿no? Incluso son más estrictos, ¿no? Creo que está perfecto. Pero yo creo que todas esas medidas, y hay un protocolo muy estricto también de ingreso de material vegetal, incluso el material vegetal que se trajo para el programa de mejoramiento genético de banano pasó por un protocolo muy estricto, y a eso le sumo un dato que es, sobre todo para los productores de plátano, que muchos de esos productores no siembran con semilla que esté totalmente limpia. ¿Por qué? Porque cogen y reproducen de sus propias fincas. Entonces, puede que estés haciendo la labor de erradicación, puede que estés haciendo protocolos de bioseguridad, pues si tu semilla viene contaminada, pues no estamos haciendo nada. Entonces, también a nivel interno, vigilar la producción de semilla, que es un tema importante. El 92% de las plantaciones de Colombia de plátano sacan la semilla de su propia finca o de fincas vecinas, y no sabemos si de la finca vecina pues está contaminado. Y puede ser poco. Ese es un factor también. Entonces, y es de pronto el factor más importante para el caso del plátano. En el caso del banano está un poco más organizado, pero en el caso del plátano, poner, y creo que es una tarea, una reflexión que nos llevamos, hay muy pocos viveros certificados en Colombia. Creo que Gustavo me había dado el dato 11, si mal no estoy. Es muy poquito para toda el área que tenemos platanera y bananera en Colombia. Ahí hay que hacer un esfuerzo adicional en cómo la semilla interna, no solamente lo que viene de afuera, sino también entre fincas, cómo producimos esa semilla inocua. Bueno, y ya para ir terminando, unas últimas preguntas. Tú mencionaste un dato importantísimo, el impacto que tuvo Moco al inicio, 70%. ¿Hubo en Colombia alguna compensación, algún programa de compensación para los productores que perdieron sus fincas? ¿Recuerdas algo de esas experiencias? ¿Cómo fue? Lo que hubo, no hubo una compensación como tal, pero lo que hubo y lo que hay, pasó ahorita con el Fusarium, es que, no sé cómo le dicen en el Ecuador, en Colombia le decimos hacer la vaca, como que todo el mundo pone dinero. Obviamente el principal financiador pues siempre es el Estado, ¿no? A través del Ministerio de Agricultura. Pero estábamos sacando la cuenta con la doctora Mónica, para el caso de Fusarium, cuánto dinero se había recaudado, y llegábamos a un dato más o menos de, entre la vaca que hacemos todo, llegamos más o menos a 15.000 millones de pesos, lo que son como 3, 4 millones de dólares al año, donde todos, una bolsa, donde de ahí se generan los recursos para todas las acciones en todos los niveles. Entonces puede que no haya una compensación económica, pero por ejemplo en el último brote de Moco, sobre todo en las zonas plataneras, el ICA, que es Agrocalidad, hizo el 91% de las erradicaciones. Eso no es dinero, pero es una especie muy valiosa, ¿no? O sea, puso los técnicos, puso los químicos, puso las bombas, y eso es un montón de dinero, ¿verdad? Que no tiene que sacar el productor de su bolsillo. O sea, que el 9% de las fincas con brote estuvieron a cargo de productores, y seguramente son de los productores más organizados que el ICA dice, ok, ustedes tienen un grado de madurez, pues háganlo según el protocolo, pero el 91% de las intervenciones fue el ICA. Entonces, lo que sí estoy convencido es que estos sin recursos económicos no funcionan. Por más que capacites, por más que...
Y obviamente, como yo vengo de una entidad de ciencia y tecnología e innovación, tenemos que apostarle a la ciencia. No puede ser que el rubro de la ciencia sea el más bajo. Si no, los invito a las charlas de Mónica y de Gustavo para que vean con los poquitos recursos lo que hemos logrado. Y sobre todo si estamos hablando de sostenibilidad. Exacto. Esto implica sobre todo si estamos hablando de visión a largo plazo, y sabemos que estas enfermedades, si llegan, muchas veces se quedan. Entonces tenemos que desarrollar estrategias, planes, acciones, productos que nos ayuden a llevar esa sostenibilidad. Invertir en ciencia, perdón, es invertir en prevención. Así es. La última pregunta, y luego dejo abierto una pregunta del público ya para cerrar. Ha habido mucha presión de los productores, empresas, en acelerar la evaluación de productos, de que se libere información técnica para mitigar el impacto del moco. Cuéntanos cómo ha sido la apertura o la visión de agrocalidad. Ayer conversamos algo en el comité sobre cómo se está acelerando para que productos, nuevas moléculas, tecnologías que los propios productores han desarrollado, hay que validarla, pero cómo se está gestionando para que estos procesos sean más rápidos. Gracias, Freddy. Yo recuerdo mucho la experiencia que hemos tenido en algunos foros que veníamos conversando, y alguien me decía, está aquí presente de hecho la persona que me decía, va a haber muchas aguas milagrosas. Se ríe Gustavo y Mónica. La idea es, el problema no son las aguas milagrosas, el problema es que no tengamos cómo validar esas aguas milagrosas. Entonces en el comité lo que hicimos fue trabajar con INIAP un protocolo que nos permita evaluar esas aguas milagrosas, esos polvos milagrosos o cualquier otro producto milagroso, para tener la certeza científica a través de un protocolo de que funciona. ¿Y cómo lo abreviamos? Con una prueba de eficacia. Y estos productos aquí en nuestro país y en la comunidad en realidad deben estar registrados para el producto, es decir, para banano, para plátano y para la plaga específica que desean combatir. Entonces, la prueba de eficacia, que es un protocolo que depende de las repeticiones que quiera hacer el productor, el comercializador de ese producto o el fabricante, pasa por esta prueba de eficacia y puede ser aprobado para el tratamiento de esas enfermedades, pero con un protocolo científicamente comprobado. Lo que queremos decir es que si no está científicamente validado, distinguidos exportadores y productores, eso no vale. Entonces, la ciencia tiene un rol predominante también en este tipo de validación. Efectivamente. Bueno, quiero darles ya la palabra, una pregunta para cada panelista. Si el público tiene alguna pregunta, para ya cerrar el foro, por favor, levante la mano para acercarle el micrófono. Ya tenemos los dos candidatos, por favor, ayúdenme. Disculpe, ustedes hablaron algo de que si por casualidad encuentro una planta contaminada con moco, la inyecto con glifosato y la puedo después picar, ¿o qué hay que hacer? Eso escuché algo. Gracias, permíteme, Freddy. Larry. Actualmente el protocolo dice que se inyecta y luego se pica. De la experiencia que tienen nuestros países hermanos, la inyectan y no la pican. Es un avance en el procedimiento de erradicación que lo estamos considerando nosotros también. Nuestra norma actualmente dice se inyecta y luego se pica. Entonces, y claro, después de eso hay que ponerle un plástico y el procedimiento todo que indica la normativa 72 de agrocalidad. Estamos evaluando nosotros la posibilidad de hacer una actualización en nuestra normativa para que una vez que se inyecte ya no se pique. La idea es que con la inyección ya se disminuye el inóculo porque la bacteria no tiene alimento. El alimento de esa bacteria es esa planta, el material vegetal. Entonces, las labores culturales también son un aspecto muy importante para disminuir el inóculo, pero si la picamos, esparcimos pues el alimento que tiene la bacteria. Entonces estamos evaluando ese procedimiento.
Ok, y la otra pregunta acá adelante, creo que el señor de camisa roja. Sí, ¿pueden pasar el micrófono, por favor? Acá. Buenos días con todos, con los tres señores que están aquí presentes y todos los que estamos aquí presentes recibiendo esta charla que es tan importante para el sector bananero. Mi pregunta es, por ejemplo, nosotros tenemos como administrador, como mayordomo, tenemos que la persona que trabaja en el campo debe de conocer todos estos temas, porque ellas son las únicas personas que están día a día con la planta de banano. Si ellos no están entrenados, no conocen esto, pues de nada sirve ponerle los productos. Y eso se sigue amenazando, como dicen ustedes, entra limpio y sale limpio. Ahora, mi otra pregunta, como usted dijo, ingeniero, no sé si usted es de agrocalidad o no. Bueno, usted dice de que en Perú y en Colombia están toda la bioseguridad, pero eso debe ser para todos, digamos todos, no debe haber ese filtro, más que toda la gente que viene, hablemos los inmigrantes que vienen de allá o vienen de Colombia, se haya ese control, porque eso prácticamente, esa pobre gente vienen caminando, entran caminando y salen caminando por los carreteros, y usted sabe que en Ecuador tenemos aquí las 3 provincias, digamos, de banano, las 5 provincias de banano que tenemos, y hay bananeras y esa gente entran a la bananera más que sea comerse un banano maduro que encuentren en el camino. Debería de ser esa gente bien controlada. Ahora la otra pregunta, como usted dijo, del agua sucia, que eso sí, yo tuve hace 2 meses en Quevedo, en la universidad, que nos dieron una charla, que ahí también estuvieron los de agrocalidad, un colombiano que vino, dio la charla. Él dijo, van a salir, dice, los milagrosos, pero para eso está el gobierno, para que todo producto que venga debe ser examinado, a ver si está apto o no está apto, no solamente para el moco, todo producto, y no solamente el banano, de toda área de cultivo. Muchas gracias. Perdón, si me permite, gracias. Usted ha dicho 2 aspectos fundamentales. Nosotros el proceso de desinfección lo realizamos al 100% de las personas que ingresan por las diferentes entradas al país. De manera terrestre, absolutamente todos los que ingresan por los puntos de ingreso al país tienen que desinfectar su calzado. De hecho, es incómodo porque también se molestan con nuestros técnicos y tienen que bajarse del carro y desinfectar su calzado. Y hemos puesto incluso mantas de desinfección en los puntos de ingreso aéreo del país. Tienen que sí o sí pasar, al menos que puedan caminar por el techo, tienen que pisar las mantas de desinfección en los aeropuertos. Y en los puntos donde se hace migración, en los pasos terrestres, también pusimos mantas, y para los vehículos que hacen solamente un tránsito, tienen que bajarse y desinfectar su calzado en los pediluvios que pusimos en los diferentes puntos de ingreso del país para la parte terrestre. Tal vez haya alguien que no lo haga, sí, es probable. No puedo yo decir que es 100% efectivo, pero sí, Agrocalidad está ahí presente para que eso pase. Y lo segundo, justamente por eso trabajamos un protocolo de evaluación con INIAP, para que los productos que salgan, Jorge Vargas es la persona que estuvo en esa capacitación, y los productos que salgan a nivel nacional, hay diferentes iniciativas. El problema no son las iniciativas, el problema es que no se evalúen, y para eso sacamos un protocolo trabajado con el Instituto de Investigaciones para que se evalúe correctamente esos productos y obtengan un registro siempre y cuando la eficacia sea comprobada. Excelente, Larry. Quiero dar por terminado este foro. Hemos abordado las acciones de gobernanza a nivel país para la contención del moco bacteriano. Quiero agradecer enormemente por su tiempo, por sus experiencias, vivencias, a Eder Castro y Larry Rivera, representantes de Ecuador y Colombia, por haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros esas vivencias. Y finalizo con estos 2 mensajes. Larry, con un llamado a la unión. La unión, empresa, Estado, academia, la ciencia, y de parte de Eder,
ese mensaje esperanzador se puede revertir de un 70% a un 3%, creo que proyecta esperanza, así que se puede lograr. Gracias por acompañarnos. Un aplauso, por favor. Y vamos a realizar la entrega de un certificado